En el año 1500, una tripulación de navegantes descubrió para los europeos la desembocadura del río Amazonas. Al mando de la expedición iba Vicente Ñáñez Pinzón, el antiguo capitán del barco de la Niña, una de las 3 embarcaciones con las que Cristóbal Colón arribó a América el 12 de octubre de 1492. La desmesurada fuerza del río en su desembocadura impresionó a los españoles, quienes vieron que el agua dulce entraba en el océano hasta 160 kilómetros más allá de la costa. Por esta razón, el Amazonas fue bautizado como Santa María del Mar Dulce. En 1541, el capitán Francisco de Orellana, tripulación, fueron los primeros europeos en descender por todo el río Amazonas en un viaje accidentado e involuntario. Orellana navegó desde el río Napo en los Andes ecuatorianos habían partido en la expedición comandada por Gonzalo Pizarro, que aspiraba a encontrar el país de la canela y el dorado en medio de la selva amazónica. La detallada crónica de este primer viaje europeo en relación del nuevo descubrimiento del famoso Río Grande en su gran aventura el capitán Francisco de Orellana fue escrita por el dominico Fray Gaspar del Carvajal, capellán de la expedición. Inspirado de la crónica del Carvajal, el conquistador Pedro de Ursúa emprendió en 1560 un nuevo descenso por el río en busca de los lugares míticos del Dorado y el país de la canela. La península del viaje, en medio de la escasez de alimentos y combate con los indígenas, generó fricciones en la tripulación, pero Ursúa fue asesinado y Lope de Aguirre asumió el liderazgo de la expedición hasta alcanzar el Atlántico en 1561. Las exploraciones de la conquista española mostraron a Europa que los territorios americanos eran ricos de oro, plata y cobre, metales valiosos para la economía imperial. La gloria, los títulos de nobles y los cargos del gobierno que se tenían por entregar riquezas al rey, motivados varias expediciones en busca del dorado, la ciudad imaginaria donde el oro se utilizaba en abundancia para las celebraciones religiosas y políticas. ¿Quiénes eran las temidas mujeres que atacaron brutalmente a los conquistadores en América? Francisco de Orellana traicionó en 1541 a Gonzalo Pizarro cuando dirigía una expedición desastrosa hacia el país de la canela. Cercados por el hambre, Orellana y medio centenar de hombres se ofrecieron a continuar el viaje para conseguir comida y luego regresar, pero lo cierto es que no tenían pensado volver. Cuando Pizarro conoció su deserción, el conquistador se encontraba atrapado en el corazón del Amazonas, pensando que se hallaría cerca del Dorado.
Sin embargo, no encontró nada, ningún tesoro, sino con un grupo de fieras amazonas, cumpliendo con las características de la mitología griegas, atacaron con furia a sus hombres. El enfrentamiento resultó la peor contienda narrada por este cronista, que perdió un ojo y recibió un flechazo en una quijada. Al menos 6 españoles murieron en el rápido y brutal combate. Esas mujeres luchaban en una forma muy aterradora. En palabras de los españoles, por un interrogatorio a los indios, los españoles supieron que todas estas amazonas estaban bajo la mano y jurisdicción de una caudilla llamada Coñori, que junto de un grupo selecto de mujeres vivía rodeada de oro y plata. El mito de estas mujeres quedó impreso para siempre en el nombre de este lugar. Temporalmente, el río descubierto por los españoles fue llamado Orellana, pero pronto se le denominó como Río de las Amazonas o Gran Río de Amazonas, como se conoce hoy en forma general. Esta zona estuvo habitada desde por lo menos el año 12.000 a.C., pero según las pinturas rupestres de piedra curada encontradas en Brasil, dicen que podrían haber vivido desde el año 40.000 a.C. Las tribus que se destacaban en la Amazonía fueron los zambaquis, o también conocidos cocheros, quienes poco a poco se fueron asentando de forma permanente en el lugar. La cultura maranhão alcanzó un gran desarrollo cultural en forma de casas en la zona norte y este. En el lugar más selvático vivían las tribus de lengua araca y caribes, pero los que más se expandieron fueron los tupí, dedicados a la caza y la pesca. Alrededor del año 2000 a.C. comenzaron con cultivos básicos de mandioca. Dentro de estos tupíes estaban los guaraníes, ubicados en el actual Paraguay. Fundamentalmente, según su mito de origen, los hermanos guaraníes y tupí vivieron en un lugar más allá del mar y se llevaban bien, pero se tuvieron que separar por los conflictos de sus cuñadas. Algunos arahuacos emigraron hacia el sur por el año 1000 a.C. y de allí salieron tribus como los mochos, quienes se pelearon contra los guaraníes. Más adelante, parte de estas tribus volvieron al norte con rumbo al Caribe. Las tribus de lengua IOG vivían en las praderas del sur brasileño. Sin embargo, con el paso del tiempo se adentraron cada vez más en la selva debido a las constantes peleas que tenían con los tupí. Tribu Nucac. El pueblo Nucac se concentra más en los departamentos del Guaviare y Guainía, pero hay mayor población de esta tribu en el Valle del Cauca, donde habitan el 41,7% de la población. Sigue Vaupés con el 13,6%, es decir, 147 personas. Luego va Cauca con el 12,1%, que representa 131 personas. Toda la población forma 67,4% de habitantes en el pueblo Nucac. Esta tribu tiene la costumbre de cantar todo el día mientras hacen sus actividades, pero la mayoría de las noches ese canto muestra la tristeza y el llanto por los que se han ido. Para estos, la noche es el momento en el que el espíritu llega. Ellos no le dan mucho interés, solo son niños, jóvenes, adultos o ancianos. Su religión es cosmovisión tradicional. Para ellos los venados son espíritus disfrazados de animales. Para esta tribu existen dos mundos, el de arriba, cielo, que para ellos es donde habitan los árboles ancestrales, y la gente espíritu, que cantan, bailan y no duermen mucho porque no hay noche. Ellos comen diferentes tipos de micos, pescados, especies del monte, tortugas, frutas de las palmas, frutos secos, insectos, larvas y miel. Ellos cazan con cerbatanas, donde hay dardos impregnados con curaré. Este es un veneno con 5 plantas distintas.
Comunidad ticuna. El grupo étnico ticuna tiene aproximadamente una población de 7.728 habitantes. Están ubicados al sur de la Amazonía en el río Cotué, Cañoventura, Santa Lucía y en la zona de influencia en Leticia. También viven en Perú y en Brasil. En su organización sociopolítica, el orden de lo humano se clasifica bajo la denominación Kia como concepto de gente, que guarda relación directa con un totemismo. Esta relación entre la naturaleza y la cultura sustenta la base social ticuna. Los Kias son el eje fundamental. De esta forma se constituyen unidades patrilineales de carácter exogámico. El matrimonio de esta cultura está permitido entre primos. Es un acuerdo con un sistema de alianza entre unidades de filiación patrilineal, siendo el ego masculino del Kia X el que quiere a una mujer Kia Y, donando a una mujer generalmente a su hija al Kia Y. Dentro de la organización familiar existe la figura del curaca, quien controla y coordina la vida social de la aldea. Este cargo es ocupado por un hombre adulto, elegido por toda la comunidad mediante votación para un periodo de 2 años. Tiene como función ser el vocero de su comunidad ante las otras instituciones. La religión antigua de los ticunas enseña que el mundo es controlado por los espíritus y fuerzas que determinan el curso de los acontecimientos. Solo una parte de la comunidad continúa con sus creencias, ya que los misioneros portugueses y españoles comenzaron su trabajo de evangelización durante los primeros siglos del descubrimiento y la conquista, por lo que la mayor parte de los ticuna ahora son católicos. Uno de los seres míticos más importantes son Yoi y Ipi, 2 hermanos que funcionan como héroes de la cultura y que enfrentan varios demonios en el mundo intermedio y en el mundo inferior. Mutapa fue el primer hombre de quienes nacieron los hermanos míticos y sus hermanas. Yoi era un chamán poderoso que liberó la primera celebración de iniciación femenina. La historia dice que el poder de los chamanes se obtiene de los espíritus de ciertos árboles. La ceremonia más importante es la pelazón o una nueva chica. ¿Qué significa? Chica nueva. Durante su primera menstruación, una joven es aislada para que los hombres no la vean. Un festival se organiza donde bailan al ritmo de la música. Los indios de varios grupos locales se reúnen por 3 días. Algunos de los invitados se disfrazan con máscaras que personifican a seres diferentes. Entonces la chica deja el aislamiento. Ella es adornada y su pelo es cortado. Después de este ritual, el iniciado comienza su vida adulta. Las canciones que cantan exclusivamente durante la ceremonia de iniciación femenina son muy especiales debido a la técnica vocal en la que se realizan. Tanto hombres como mujeres los cantan y los temas se pueden elegir libremente o tratar con pasajes míticos. La práctica de la medicina tradicional
ha disminuido significativamente, ya que los métodos médicos occidentales se han generalizado, pero las plantas medicinales todavía se usan y se realizan rituales de purificación. Para los ticuna hay dos tipos de criaturas, mortal e inmortal. Los inmortales no mueren porque van a lugares encantados donde la vida es eterna. Las almas de los muertos partieron en diferentes direcciones en el momento de su muerte.